Ya dejo este micrófono. Yo solamente voy a reemplazar a Pedro, que se nos enfermó, en hacer una sucinta presentación de este evento. Este evento lo propuso Moreno para que nuestros candidatos para el Parlamento del Mercosur tengan un espacio a compartir con nuestros candidatos, con nuestros militantes, con todos aquellos que estamos trabajando para que en la Argentina se produzca el milagro y para que nuestro pueblo vuelva a tener esperanza y volvamos a tener un presidente peronista en la Rosada, y para que, como bien explicó ayer en el programa de radio Pablo, para que se vuelva a discutir en la Argentina cuál es la mejor manera de posicionarnos en nuestro concepto de soberanía en el nuevo concierto internacional, en las nuevas oportunidades que se nos abren para reemplazar el globalismo que tanto, pero tanto mal le ha hecho a los pueblos, le ha hecho a los trabajadores, le ha hecho a las familias, y que tiene hoy nuestro pueblo una enorme oportunidad. Entonces yo les voy a presentar de una sola vez, en una ráfaga, los 4 expositores, y me corro prudentemente al costado. Acá vamos a arrancar con la compañera Fernanda. Ella es candidata parlamentaria al Mercosur en la provincia de Buenos Aires. A continuación va a estar la Elizabeth, que es nuestra apoderada y también es candidata. La Elizabeth es candidata para toda la provincia argentina. ¿Qué tal nuestra apoderada proyectándose al país? Muy merecida. A la par de Guillermo y a la par, por supuesto, el compañero Chaguín. Después de la Elizabeth va a hablar Claudio, que es nuestro representante para el Parlasur por la capital. Moreno viene sin corbata, con chaqueta de cuero, y él se ha venido hecho el más elegante y dice que mira qué canchero nuestro candidato. El compañero Chayú, que viste en nuestra lista de manera extraordinaria, obvio, de elegante sport, como corresponde a esa categoría. Vos sos un mocoso que tenés que ponerte corbata. Él ya está de vuelta y puede venir como quiera a humillarnos a todos acá con esa pinta. Así que los dejo con nuestros expositores. Muchísimas gracias por venir y van a ver. Hola. Anda, milagro. No, sí. Hay 2 parlantes ahí que... Yo soy siempre muy desubicada, ese problema. Ay, no. Bueno, buenas tardes, queridos compañeros. Qué lindo verlos. La verdad, estoy muy contenta. Me produce una alegría enorme que podamos estar este sábado nublado, pero bueno, en este café tan emotivo para nosotros, y para charlar de un tema que es muy importante por los objetivos, lo que implica una integración regional que nace hace prácticamente en 1991, 30 y pico de años, ¿no? Que tiene este bloque. Y que es un tema que generalmente no se habla. Es muy raro, salvo en un ámbito académico, en una mesa, en una conferencia, bueno, ni siquiera es objeto de interés por las propias casas de estudio, ¿no? Pero bueno, nosotros sí tenemos interés en abordar esta temática por todo lo que podemos proyectar y llevar, si resultamos electos,
llevar nuestros pensamientos, llevar nuestra postura y llevar la doctrina peronista a un ámbito internacional. ¿Qué es el Mercado Común del Sur? Porque ese es el nombre de este bloque jurídico. El Mercado Común del Sur comúnmente todos los conocemos como Mercosur, que en realidad es la sigla. El Mercado Común del Sur nace hace ya, estamos sobre los 30 años, en el año 1991, cuando en Asunción del Paraguay se reúnen la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, país sede, y la República Oriental del Uruguay. Allí estos 4 países, estados parte, y también fundacionales, deciden suscribir un acuerdo conocido como Tratado de Asunción, por el cual estos estados partes fijan su interés de la creación de un bloque regional de carácter, en principio y hasta ahora, con el objetivo de carácter comercial. De manera que podemos decir que se fija como un territorio del Mercosur, con estos 4 países. En el año 2006 se incorpora a Venezuela como estado parte, pero bueno, todos sabemos que está suspendida. Y Bolivia, que está en un proceso de adhesión. Bueno, volviendo un poco al Tratado de Asunción, en esa reunión entonces se fija la idea de conformar este proceso de integración regional, porque es un proceso. Podemos decir que en principio la institucionalidad con el Tratado de Asunción era una institucionalidad no definitiva. Allí en Asunción se fija entonces una fecha para darle una institucionalidad permanente a esta mega estructura jurídica, porque eso se trata, o sea, no solo territorial, sino eminentemente jurídica. De esta forma, en el año 1994, estos estados partes suscriben un documento que se conoce como adhesión al Tratado de Asunción, conocido como Tratado de Ouro Preto. A través de Ouro Preto se fija, podemos decir, la institucionalidad definitiva o permanente de este mercado que tiene por objetivo comercial y que tiene por objetivo la libre circulación de bienes y servicios, de factores productivos, crear un ámbito de posibilidades de negocios. Nace con ese objetivo que subsiste hasta hoy en día, ¿no? En cuanto al protocolo de Ouro Preto, al fijarse la institucionalidad definitiva, lógicamente se crean los órganos de este bloque regional y se configuran allí entonces los órganos de carácter decisorio, que son los más importantes, donde se discuten y se adoptan las decisiones normativas en materia del Mercosur, y que simplemente los voy a señalar porque entiendo que el doctor Heredia se va a referir a la parte de funcionamiento de los órganos del Mercosur. Pero bueno, en primer término, el órgano más importante, de un carácter ejecutivo, podemos decir, se encuentra el Consejo del Mercosur. El Consejo del Mercosur, que es un órgano intergubernamental, que es el que toma las decisiones que luego se sujetan a las negociaciones y a las discusiones y que finalmente se aprueban, que está conformado por todos los estados partes, donde las decisiones se toman por consenso, además de otras funciones, no solamente tomar decisiones, ¿no?, que luego son obligatorias.
para los estados partes, luego, bueno, de que los estados partes lo incorporan a su procedimiento normativo interno, que no me voy a referir a ello porque todos los procedimientos legislativos son muy engorrosos y no es para este momento, ¿no? Son cuestiones muy procesales. Entonces, el Consejo del Mercado Común, el órgano más importante. En segundo lugar, aparece también, se crea también otro órgano que es el Grupo del Mercosur. El Grupo del Mercosur que coadyuva un poco también a la tarea cotidiana, vamos a decir, de los órganos del bloque. Y después la Comisión de Comercio, que bueno, que tiene funciones de guardar, recopilar todos los documentos de naturaleza comercial, ¿no?, que se van produciendo en todos estos órganos. Pero bueno, el Mercosur tiene una característica que como bloque regional, y como ya dije, es un proceso. Un proceso que, como todo proceso, el proceso de la vida misma, es el primer ejemplo, es dinámico y abierto. ¿Qué significa esto? Que con el transcurso del tiempo, la vida misma de las personas, el proceso de la vida, va planteando nuevas necesidades, nuevas inquietudes, que se transforman con el tiempo en demandas sociales. De esta manera, los estados que integran el Mercosur no pueden resultar ajenos a lo que ocurre con los nacionales de sus propios países. Me refiero a estas demandas sociales. De esta forma, ese organigrama primigenio del Mercosur comienza a necesitar a crear nuevos órganos, nuevos grupos de trabajos que adoptan diversos tipos de nombres, reuniones de ministros, grupos, subgrupos, institutos, comisiones. Se entra en una vorágine de foros de estudio de todos estos planteos sociales que arrojan como resultado la realización de propuestas que se van a poner a consideración de los órganos ejecutivos. Entre esos órganos que van apareciendo con el tiempo, podemos mencionar al Parlasur, al Parlamento del Mercosur. En el año 2005 se lo creó, entró en vigencia en el 2007, como expresión ciudadana. También se crea la Secretaría del Mercosur, que tiene funciones administrativas y coadyuva al resto de los órganos. Y se van incorporando también otros órganos que responden a naturalezas jurisdiccionales, porque lógicamente, como todo bloque de negociaciones, los problemas surgen, las controversias surgen. Así, con el Protocolo de Olivos, se crea el procedimiento para la resolución de controversias, un órgano fundamental en el funcionamiento de las vinculaciones en el Mercosur entre los estados partes. Este protocolo, además de fijar los lineamientos del procedimiento para poder actuar, crea dos tribunales muy importantes que generan laudos que al adquirir firmeza adquieren el carácter de cosa juzgada, de manera que son obligatorias para los estados en cuestión. El tribunal arbitral, que podemos decir que actúa como una primera instancia en los conflictos que se le planteen, y el tribunal permanente de revisión, órgano importantísimo, cuya resolución, al adquirir firmeza, se transforman en obligatorias. Producto también de estas demandas sociales, surge la necesidad de crear grupos de trabajo en materia de derechos humanos, al que se va a referir el doctor Heredia, con el Instituto de Derechos Humanos, de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, y también
en materia del mundo del trabajo. Pieza fundamental para este acuerdo regional. Toda la temática con el mundo laboral y la seguridad social se inicia con los primeros trabajos de esa reunión de ministros de trabajo en el año 1991. En ese encuentro, estos ministros fijan la necesidad de formar equipos que puedan receptar todas las demandas en materia laboral y de la seguridad social, realizando estudios de campos, tareas de investigación, requiriendo informes. Todo ese trabajo realizado con representantes de los países miembros, con la participación de los actores sociales del mundo laboral, ya sean representantes de los trabajadores, de los sindicatos, de las empresas, las cámaras, las autoridades de aplicación, los ministros de trabajo, llevó a que en el 2008 se elaborara un documento que se puede decir que es pieza fundamental en esta temática para el Mercosur, y que se conoce como Declaración Sociolaboral del Mercosur. Esta declaración, que fue firmada, por supuesto, por todos los Estados partes, es un documento a través del cual los gobiernos asumen el compromiso de respetar los derechos y principios laborales que recoge esta declaración, tanto en el derecho individual como el derecho colectivo del trabajo. No solo el compromiso de respetar estas normas jurídicas, sino que además también el compromiso en el orden interno de fomentar políticas públicas que contemplen la recepción por parte de todas estas normativas que comprende esta Declaración Sociolaboral del Mercosur. En materia de derecho individual, es muy importante en ese momento el trabajo de Argentina, donde pudieron plasmar prácticamente el articulado de nuestra ley de contrato de trabajo. O sea que eso me parece un dato muy positivo, porque todas las legislaciones laborales no son las mismas, se van modificando. Pero nuestra ley de contrato de trabajo prácticamente se ve reflejada en esa declaración, en ese documento, y también los principios del derecho del trabajo. Así, por ejemplo, se fijan el derecho fundamental: el trabajo no es gratuito, ¿no? El trabajo se remunera, el derecho al salario mínimo, el derecho contra el despido arbitrario, el derecho a la jornada de trabajo de 8 horas, la protección de la salud del trabajador con las enfermedades y los accidentes de trabajo. Se reconocen también el derecho a la seguridad social de los trabajadores de las naciones que integran el Mercosur. Además también se recogen algunos principios como el de no discriminación, estableciendo el compromiso de los estados a presentar políticas públicas que prevengan y erradiquen el trabajo infantil, a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente en materia salarial, a la protección del trabajo adolescente, al empleo digno, a la no violencia en el ámbito de trabajo, recientemente sancionado por la OIT, y al fomento del empleo pleno, como principios fundamentales para fortalecer este proceso de integración regional, que no solo es económica, sino también cultural. Porque si nos vamos a situar territorialmente en este bloque, que es el Mercosur,
Como dato ilustrativo podemos decir que abarca aproximadamente una superficie de 15 millones de kilómetros cuadrados, con aproximadamente 300 millones de personas. Sinceramente es un bloque territorial fascinante, porque no solo involucra una riqueza humana, de culturas, de diferentes pueblos, de historias, de idiomas, sino que además también de riquezas naturales, de energías renovables, no renovables. Tenemos la reserva de agua potable de las más importantes del mundo, que es el acuífero Guaraní, ecosistemas continentales, marítimos, una riqueza excepcional. El Mercosur tiene su emblema, con 4 estrellas, que representan la constelación de la Cruz del Sur. Y por lo que vi, esa rayita verde significa el horizonte y la prosperidad, sobre la palabra Mercosur. Tiene su idioma oficial, el español y el portugués. Y en el año 2006 se incorpora como idioma oficial el guaraní. De manera que el intercambio cultural es verdaderamente fascinante, lo que nos puede ofrecer el Mercosur. Pero bueno, es un bloque destinado a la economía, a la libre circulación de servicios, que ahí se van a explayar los entendidos. Entonces, bueno, esto es un poco, de manera ilustrativa, que quiero introducir el tema para que después los compañeros se puedan explayar cada uno en los temas que van a desarrollar, ¿no? Así que bueno, no les tomo más tiempo, porque si no seguiría hablando y es imposible. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer, porque la verdad que formar parte del partido Principios y Valores es un orgullo para mí, y agradezco a nuestro conductor, el futuro presidente de la Nación, Guillermo Moreno. Como latinoamericana, argentina y peronista, mi trabajo es dar todo mi esfuerzo por la integración de todos los pueblos de nuestro subcontinente, es decir, por la ampliación del Mercosur, porque es una necesidad impostergable para acompañar el crecimiento inclusivo de la economía argentina. Como todos sabemos, Argentina, Brasil, México, Colombia son países con potencial para promover de manera eficiente una industrialización ordenada y limar asimetrías. Sabemos que Brasil se destaca como gran impulsor debido a su poderosa economía, mientras que la Argentina aporta una capacidad industrial selectiva, sus tierras fértiles, sus grandes yacimientos, energía y sobre todo la gran capacidad adaptativa de los trabajadores, que son un activo laboral más valioso del subcontinente. Hay otra riqueza todavía inexplorada que nos viene y nos convoca. Nos convoca desde la historia, la cual es la gesta sanmartiniana. Es tiempo de recuperarla para conformar un vector de liderazgo a través del eje Caracas, Bogotá, Lima y Buenos Aires. Como podrán ver, hay mucho para dar, mucho para ganar, para proteger, y la tarea requiere compromisos. Podemos ser potencia integrada en la economía, en lo industrial, en lo cultural, en lo científico y en todo lo que nos demande las circunstancias de cada momento. El Mercosur es y debe ser una sinergia que vaya más allá de sus objetivos escritos, debe ser portal de entrada para la grandeza de nuestras naciones y la felicidad de nuestro pueblo. Tenemos la voluntad política,
contamos con el Patriota, nuestro conductor, y con la participación activa de una militancia compuesta por cuadros políticos necesarios para la ardua labor que nos convoca, la reconstrucción nacional. Estoy dispuesta desde mi vocación de servicio a la patria a formar parte de esta posible labor parlamentaria para generar avances concretos, dar mi mejor esfuerzo por mi pueblo, mi patria y región. Buenas tardes a todos y a todas. Una alegría compartir en esta casa. No la conocía, debo reconocer. Después de tantos años de militancia en el peronismo nunca había venido. Y eso que estuve acá a la vuelta. Una alegría encontrarnos con todos ustedes. Yo hoy venía pensando, más allá de los temas que vamos a llevar nosotros cuando seamos diputados del Parlasur, qué tema vamos a trabajar, me venía a la cabeza, quiero decir que también quiero agradecer la presencia de mis compañeros candidatos en Capital, digamos, al compañero Eduardo Graham, que va a ser nuestro jefe de gobierno, así que vamos a hacer historia de las comunidades, va a ser una realidad, que aparte es dramaturgo, digo, cosa que lo eleva. Aparte de su militancia, de su ministerio, la compañera Nida Ayora, que encabeza nuestra lista junto a ti, todos nuestros candidatos a comuneros, una especial mención para mi hermana Liliana, que era con una 15, la de la hermana Marta también. Van a ser nuestros legisladores y nuestros comuneros. Una con el compañero Kim también. Vamos a coreanizar la ciudad de Buenos Aires. Al Tuquito Ale, que lo veo en esta historia del peronismo viviente. Gracias por estar, Tuquito. Yo venía pensando, porque también un especial agradecimiento a Pipi Colombo, que nada se está por hacer sin esto. Y como frutilla la torta encima, es la locutora. Va a ser diputada nuestra en la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional. Lo mejor lo dejo para el final, les aviso. No me olvido, lo digo por las dudas. Yo venía pensando, y se lo dije a Eduardo, que me sorprendió muchos años de militancia en esta ciudad. De hecho, lo conozco a Guillermo cuando empecé allá por el 82, cuando se terminaba la dictadura. Conocí a Guillermo y desde ahí la militancia, así que son muchos años de militancia, muchos años de campaña, y me sorprendió gratamente la candidatura de Eduardo Graham, más allá que es quien está reventando las redes, pero que sea un sacerdote, por un lado, y que sea dramaturgo. Yo tengo mucho respeto por la dramaturgia, y a mí me parece que nosotros tenemos el mejor candidato a jefe de gobierno de la ciudad, lo tenemos nosotros. Yo venía pensando en esto de que uno va leyendo, de la formación que ha tenido a través de los años, y me vino a la cabeza Manuel Ugarte, ¿no? Manuel Ugarte es uno de los escritores malditos, ¿no? De esos escritores. Hay un libro muy bueno que se los recomiendo a otro compañero de Norberto Galazo, que creo que se llama Manuel Ugarte, la historia de un maldito. Porque cuando nosotros hablamos de Parlasur, inevitablemente es Latinoamérica, ¿no? O los Estados Unidos de Sudamérica. Y entonces, más allá de que yo el Parlasur lo tengo en casa, porque mi mujer es uruguaya, mi hijo tiene un nombre brasilero, así que ya la base de Mercosur ya la tenemos. Pero yo venía pensando porque Ugarte, digamos que no es contemporáneo, si bien es nombrado embajador de México por Perón en el año 46, no es contemporáneo del peronismo porque fallece tempranamente poco después, pero es quien primero, uno de los primeros, él era socialista,
digamos, después escribió el peronismo. Pero él era uno de los que hablaba, si bien no hablaba de Latinoamérica, porque ese término no se usaba, él hablaba de hispanoamericanidad, ¿no? Sí, él ya hablaba de que los países de América Latina tenían que unirse, digamos, para enfrentar, digamos, la política mundial. De ahí, yo creo que Perón, que era muy sabio y era una estratega, como dice el compañero Chaliú recién, toma muchas cosas de Ugarte. Ugarte es un escritor, él era escritor, no era dirigente político, se dedicaba a escribir, era un poeta, no sé si era dramaturgo, pero era escritor. Y él es uno de los primeros que viene hablando, digamos, de la unión de los países de América del Sur. Por supuesto, nosotros como peronistas, esta idea no es nueva, digamos, del Mercosur, ¿no? Es una idea que Perón trabaja, también me viene a la memoria el libro de Perón, siempre Guillermo recomienda leer todos los libros de Perón, yo voy a recomendar Latinoamérica Unida, hoy o nunca, que es donde pone la posición latinoamericanista del peronismo. Con lo cual, también Perón, en esa época no tan avanzada como ahora, hablaba del ABC, Argentina, Brasil, Chile. Chile, lamentablemente, siempre es el hermano disco, lo que tenemos nosotros mirando de espaldas a Latinoamérica y mirando hacia Estados Unidos. Pero bueno, hoy hay un nuevo presidente y clara oportunidad de que se sume al Mercosur y que deje el ALCA. Así que esta idea, digamos, del Parlasur o del Mercosur, más allá de todo lo que explicó la compañera Elizabeth, con una solvencia muy buena, creo que, como decía Perón, perdón por citar tanto a Perón, pero somos peronistas, la única verdad es la realidad, y la realidad es que hoy la situación del Mercosur, yo diría, más que embrionaria, como decía Elizabeth, digamos, está todo por hacerse, no hay una política de integración real, digamos, el Parlasur se junta para hacer declaraciones, para hacer comunicados, pero en la práctica ni siquiera para que originariamente, digamos, fue resuelto el Parlasur, que era un mercado, no voy a hablar de economía y menos estando Guillermo Casio, pero me voy a atrever a decir que la iniciativa fue a instancia de que se creara un mercado europeo, un mercado común como el europeo, un mercado común, digamos, de América Latina, cosa que desde el 2007 que se eligió, más allá de Macri en el medio, que también tiene mucho que ver en esta cuestión embrionaria, que Macri no hizo absolutamente nada, porque no le interesa, digamos, le interesa no que seamos patria, sino que seamos colonia, con lo cual no hizo nada por el desarrollo del Mercosur. Con lo cual, más allá de las políticas, a mí me interesan los temas de medio ambiente, por el tema de los recursos naturales, ¿no? Es muy importante la naturaleza, y me vine acá, voy a decir que tengo influencia del padre Graham, digamos, San Francisco de Asís, ¿no? Con su respeto a la naturaleza. Me parece que lo escuchaba el otro día en C5N, cuando hablaba, ¿no?, de esto de la religiosidad y de la comunidad, que es, nosotros tenemos que respetar el ambiente, porque, como bien decía Elizabeth, tenemos un reservorio, el acuífero Caferí, el guaraní, pero que es importante que nosotros defendamos todas las políticas que hacen al ambiente, porque, digamos, como decía el Indio Solari, el futuro ya llegó, digamos, y la contaminación es muy grande, y lo que están haciendo los países colonialistas con nuestros recursos naturales es muy grave, y me parece que hay que, por sobre todas las cosas, defender las políticas de ambiente. El turismo, que tampoco se, como creo que lo pasa que si es embrionario, tampoco, digamos, Europa tiene muchos ingresos muy fuertes por turismo, digamos, España, yo me acuerdo los números de España son, hasta a mí me sorprendieron, digamos, pues, tiene altos ingresos por la economía gracias al turismo, y nosotros no hemos desarrollado una política que tenga que ver con el turismo en toda Latinoamérica. Me parece que trabajar el tema del turismo es una posibilidad, porque no se necesita tanta inversión como en otros aspectos. Y por supuesto las políticas de derechos humanos. Me parece que igualmente nosotros, yo siempre que viajo a Uruguay, por motivos personales, pero está acá un compañero, Carlitos Barrios, mi compañero de hace muchos años, que es uruguayo, y siempre le digo lo mismo. Argentina, en ese sentido, nosotros vamos a llevar al Parlasur la política de derechos humanos de la Argentina, que gracias a Néstor Kirchner hemos sabido conseguir. Nosotros hemos condenado a todos los genocidas,
Algunos quedan todavía por condenar, pero están en proceso, cosa que, por ejemplo, Uruguay, digamos, no han podido voltear la ley de caducidad, la pretensión punitiva del Estado, y por lo tanto no han podido juzgar a todos los genocidas. Brasil ha tenido una política de olvido. A mí me parece que hay que llevar todos estos temas, y nosotros lo vamos a llevar, pero más que nada, porque mejor que decir es hacer, como también decía Esperanza, y vamos a hacer lo que dice Guillermo, nuestro candidato presidencial, que estoy muy contento, y que va a ser presidente de los argentinos. Nosotros lo vamos a llevar a la presidencia. Y con respecto a Guillermo voy a decir dos cosas. Que se equivoca Guillermo cuando dice que hay que peronizar el universo del mundo. Porque primero hay una instancia previa que hay que peronizar el Mercosur. Nosotros vamos a peronizar el Mercosur, vamos a peronizar primero Latinoamérica. Y después vamos a decir lo que nos pide Guillermo, que salgamos a peronizar el mundo. Y lo segundo, y con esto cierro para no extenderme, iba a hablar del problema de control, pero es el tema de la corrupción, digamos, que también vamos a trabajar para otro de los males que tiene nuestra región, que son los delitos de corrupción de los poderosos, y vamos a llevar todas las propuestas para combatir esto. Lo último que quería decir es, para algunos que me dicen, pero ¿cómo estás con Guillermo, que mide el 1, el 2, el 3, el 8, el 5%, qué sé yo, que no va a ganar? Les voy a decir algo que tuvimos la experiencia conjuntamente con Guillermo. Hoy justo vi el libro que me regaló cuando era secretario de Comunicaciones, porque todo el mundo lo recuerda a Guillermo, secretario de Comercio Interior, pero previamente, apenas ganamos las elecciones, Guillermo fue secretario de Comunicación en el Ministerio de Planificación. Y cuando nosotros trabajamos para la campaña de Néstor medía 1,25. Y todos nos decían, ¿pero cómo? ¿Trabajas para un presidente que mide? Bueno, la historia dijo otra cosa. Ahora también tenemos un presidente que no mide 95, mide un poquito más, y también va a ser presidente de los argentinos, y si eso lo vamos a aportar nosotros. Muchísimas gracias a todos. Hola. Desde ya, muchas gracias a ustedes por concurrir en este día. Y bueno, vamos a hablar de este tema, Mercosur, Parlasur, que si hay una primera definición, es la absoluta indiferencia que tiene la clase dirigente, la clase política, sobre este tema, que es la principal apuesta geopolítica de la Argentina. Y eso cuando hablamos del Mercosur. Pero ¿qué decir cuando hablamos del Parlasur? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Parlasur. Es el Parlamento del Mercosur, el Parlamento. Está bien, no es vinculante, después vamos a hablar de esto, pero es el Parlamento. Esta indiferencia es una indiferencia irresponsable. Y más irresponsable todavía cuando nos remontamos, vamos un paso más arriba y vemos la indiferencia de la clase política, los dos principales frentes, sobre la situación internacional. El Papa ha dicho, estamos en la Tercera Guerra Mundial de a poquito. Y hoy se está jugando la supremacía en el mundo entre Estados Unidos y China. Se está jugando la supremacía para ver quién dicta las normas que van a constituir el orden político y económico internacional. ¿Y qué hace nuestra clase política? ¿Cómo puede ser esa indiferencia? O, discúlpeme la expresión, ¿no se estarán haciendo los boludos? Primer objetivo, obligar a la clase política a la definición.
Suena mal, ¿no? Obligar, obligar. ¿Y por qué obligar? Porque es un imperativo de la patria, es un imperativo del pueblo. El Mercosur, por ejemplo, ahora está negociando un acuerdo con la Unión Europea. ¿Qué se va a firmar? No se va a firmar, hace 10 años están dando vueltas. Si ustedes leen ese acuerdo, van a estar por un lado alarmados. ¿Y si se firma ese acuerdo? La opacidad con la cual se están manejando estos temas es increíble. Es de una inaudita irresponsabilidad. Primer objetivo, exactamente ese. Luchar contra esa indiferencia. Poner este tema en la agenda política y obligar a la definición. Obligar a la definición. Pero hay muchos más. El Mercosur está en crisis. El Mercosur está en crisis. Ahora, ¿por qué está en crisis? Voy a tener que hacer un pequeño desvío para volver al tema de seguida. El Mercosur se firma en 1991, en pleno apogeo de la globalización, el neoliberalismo y la Organización Mundial del Comercio. Y los primeros elementos del Mercosur, el Acuerdo de Asunción, responde estrictamente a la ideología neoliberal. Porque no se propone el Mercosur de integración, no, se propone una zona de libre comercio y después da claramente términos para que vayamos a la unión aduanera, al arancel externo común y a la integración plena del Mercosur. Miren, eso es neoliberalismo y acuerdo de Washington. ¿Cómo no va a estar en crisis el Mercosur? Está en plena crisis. Miren, hubo 3 globalizaciones en el mundo y es interesante verlas sucintamente para ver de qué estamos hablando y para ver el Mercosur que está jugando. La primera globalización fue la del siglo XIX, Inglaterra, el patrón oro, y el free trade. Termina en la Primera Guerra Mundial. La segunda globalización, después de la Segunda Guerra Mundial, con los tratados de Bretton Woods, una globalización que está sentada en una doctrina, ¿sí? La primera globalización está asentada en el liberalismo, la segunda globalización en el keynesianismo o en las políticas de New Deal, y la tercera globalización es la que sufrimos nosotros a partir de, digamos, la década del 80 del siglo anterior. Esa globalización indicó el total y absoluto dominio del neoliberalismo en el mundo. El neoliberalismo había logrado derrotar al keynesianismo por las teorías cuantitativas del dinero, por otras teorías, lo había desalojado al keynesianismo de aquel momento en el cual el keynesianismo reinaba. Lo había desalojado, lo cual le dio al neoliberalismo fuerza. Pero llegó la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Y ahí el neoliberalismo se deshace de su otro competidor, el marxismo. Era la época del... se acabaron las ideologías. Fue una época de un esplendor extraordinario de esta ideología dominante. No tenía enemigos, porque el nacionalismo estaba desacreditado.
habían terminado con el keynesianismo, se había caído el marxismo, pero no tenía enemigos a la vista. ¿Y quién lo derrota al neoliberalismo? Sus propias inconsistencias internas. Porque la gran crisis del 2008-2009 la gran crisis mundial del 2008-2009, que fue incluso peor a la de 1930, no se produjo por una guerra, no se produjo por el enfrentamiento entre diferentes gobiernos que tenían diferentes ideologías, no. Se produjo por las inconsistencias del propio esquema neoliberal. La total libertad financiera en el mundo produjo lo que se llamó la crisis de las hipotecas. Pero, ¿por qué cayó derrotado ahí el neoliberalismo y después lo derrota definitivamente Trump? Porque ¿qué hicieron los gobiernos? Hicieron lo que estaba prohibido en el catecismo neoliberal. Intervinieron sin ninguna clase de... Había que salvar al sistema. Y los bancos centrales, las tesorerías, tiraron al diablo el catecismo neoliberal y se dedicaron a intervenir de una manera que nunca se había visto en el mundo. Por supuesto, el golpe final lo da Trump, cuando les dice al mundo, bueno, miren muchachos, todo esto está muy lindo, pero ¿saben qué? Primero estoy yo y primero están los americanos. América para los americanos. O sea, le dijo chao a la Organización Mundial de Comercio. Y le dijo chao al free trade. Ahí aparece y empieza el conflicto entre Estados Unidos y China. El mundo hoy no está. Hoy no tenemos un orden político y económico. La globalización, como la hemos visto, que son esas tres grandes globalizaciones, es un orden político y económico que regula las relaciones económicas y financieras entre los países. Y ahora viene el tema. Y establece los límites de las políticas nacionales respecto a lo internacional. Establece los límites de las políticas nacionales respecto a las exigencias de lo internacional. Y ahora vamos. Esta clase dirigente, hoy se está debatiendo eso, se estaba debatiendo quién va a ser la potencia que va a fijar este orden internacional. La extraordinaria irresponsabilidad de nuestra clase política, cuando hoy están debatiendo cómo va a ser las posibilidades que tiene la política interna en relación a lo internacional. ¿Cómo puede ser que estemos mirando para el costado? Es realmente una irresponsabilidad que nosotros tenemos que poner sobre la mesa en el debate. Por más que sea duro, por más que sea... hay que ponerlo, porque de eso depende el destino de nuestra patria. Porque podemos pensar una política económica como nosotros lo pusimos en el plan económico peronista. Pero fíjese que el plan económico peronista empieza con el enfoque geopolítico. Hago una digresión. ¿Ustedes vieron cuál es la geopolítica de Melconian, que aparentemente es el que le va a dar letra a cualquier gobierno que aparezca después de las elecciones? No existe. Melconian habla por todos lados y cuando habló y dice este es mi plan económico, ¿cuál es la posición de Melconian respecto a este tema? No existe. No dijeron. Por lo tanto, hay que refundar el Mercosur. El protocolo de Asunción no sirve más. Está puesto en otro contexto internacional.
hay que refundarlo. ¿Y cómo lo vamos a refundar? Y bueno, yo les diría, mucha gente tendría graves problemas en decir cómo hay que refundar. Nosotros no. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos una doctrina. Lo que está faltando en el mundo es una doctrina, pero nosotros la tenemos. Y fíjense qué extraordinario, esa doctrina que nosotros tenemos puede ser la doctrina del mundo. ¿Por qué? Porque hoy el mundo va hacia los nacionalismos, va hacia el proteccionismo, pero va también hacia la justicia social. Es la primera vez que en Estados Unidos se empiezan a preocupar cómo se distribuyó el ingreso en la nefasta época del neoliberalismo. Entonces ustedes cuando leen los escritos de Estados Unidos, sus políticos y todo lo demás, dicen, pero estos se equivocaron de país. ¿Estos están hablando de Argentina? No, están hablando de Estados Unidos. Pero fíjense, nacionalismo más justicia social. ¿Quién tiene esa doctrina? Entonces, ¿qué es lo que hay que defender? Tenemos que defender lo siguiente. El comercio internacional es un instrumento muy poderoso porque puede hacer mucho mal o puede hacer mucho bien, pero es un instrumento, no es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La creación de trabajo productivo. Esto es lo que hay que poner clarísimamente como uno de los fundamentos del nuevo Mercosur. ¿Y hasta dónde van a llegar las políticas internas con relación a las políticas del Mercosur? Hasta la realización de los propios objetivos internos. No puede haber un Mercosur que pase por arriba de las propias políticas internas. No puede haber. La experiencia del Mercosur así lo ha demostrado. Porque en plena época del neoliberalismo, los países no aceptaron los términos que pusieron los grandes cráneos del Mercosur cuando le pusieron un par de años para ir a la Unión Aduanera. Ni siquiera hoy tenemos Unión Aduanera. Y no lo vamos a tener porque las bases no sirven y son las bases las que hay que cambiar. Eso es un deber que nos toca a nosotros. Y es un deber que vamos a tener que ejercer en plenitud. Hay dos o tres temas más que tenemos que desarrollar. Primero, ¿hay que solucionar la situación de los 4 países del Mercosur o hay que ampliarlo? Como dijo la compañera. Lo fundamental es ampliarlo. Si vamos a refundarlo, ampliémoslo. Y ampliémoslo y refundémoslo en las bases de los principios que hemos estado discutiendo. Parlasur. Miren, las negociaciones que se dan en los ámbitos internacionales, por lo general los gobiernos cuando se acuerdan, llaman a los sectores interesados. Es un juego de lobbies. Entonces dice, hay que discutir el arancel externo, como yo qué sé, de la ropa. Llaman a los fabricantes de ropa en Argentina, ya se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Muy bien. ¿Quién defiende el interés común ahí? Y sin embargo tenemos ahí la institución. Tiene que ser el Parlasur. El Parlasur tiene que ser la voz del pueblo. Y está bien que así lo sea. ¿Cómo podemos decir es un gasto inútil de dinero el Parlasur? No entendimos nada. Eso me hace recordar los argumentos golpistas, cuando se estaban engendrando los golpes, también hablaban de eso. Es un gasto, ¿para qué queremos tanto gasto en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores? Cada diputado tiene 250.000 asesores, 44 coches, no sé si ustedes recuerdan. Ahora también, sí. Ahora también se usa. Ahora también está. Pero el Parlasur es vital. No importa que no sea vinculante, porque el Parlasur puede ser este terreno de discusión de ideas, este terreno de poner la agenda donde tiene que estar la agenda. Se está firmando por ahí el acuerdo
con la Unión Europea. Si ustedes lo leen, creo que algunos lo habrán leído, bueno, es alarmante. No podemos poner en el mismo nivel a la Unión Europea con los países del Mercosur. No es el mismo nivel de exigencia, no es el mismo nivel de desarrollo. Hay que denunciarlo ese acuerdo, por las dudas que alguno, dentro de la opacidad de los procedimientos, se le ocurra entre gallo y medianoche aprobar el Mercosur. Y lo último, y ya con esto termino, el Tratado de Libre Comercio con China. Yo nunca vi una cosa más disparatada que el Tratado de Libre Comercio con China. China es una potencia exportadora. Su progreso se lo ha dado en la exportación de industria y es una gran demandante de materias primas. ¿Cuál es el futuro de firmar un acuerdo con China? Es lo más absurdo que se pueda pensar. Argentina necesita y tiene capacidad para una plena industrialización que genere la cantidad y calidad de puestos de trabajo que termine de una buena vez por todas con esta situación de miseria, pobreza y estos gobiernos neoliberales plenos o, como me hacía recordar un compañero por allá, estos gobiernos neoliberales edulcorados. Que así sea. Muchísimas gracias. Vamos a pedir una breve palabra, compañero padre Eduardo Blanco. Le vamos a hacer Nada más decir que es la misma doctrina que nos mueve a decir que en la ciudad de Buenos Aires hablamos del Ministerio de la Comunidad para mirar desde los barrios, análogamente en el país, todas las provincias y ese federalismo, y análogamente esta comunidad de naciones que somos en América, y con este Parlasur creciente que nos han colocado como horizonte desde el cual tenemos que latir, pensar y actuar. Verdaderamente, cuando vemos que nos movemos en todos los órdenes de nuestros distritos, de nuestras provincias, dentro de nuestro país y con los países hermanos, con la misma doctrina, con la misma sensibilidad y con el mismo horizonte de lucha, es cuando ponemos cada uno en nuestro lugar toda la fuerza que se nos llama a dar, porque estamos todos en el mismo camino y sabemos que los pueblos de América Latina se sumarán también a este espíritu. Nada más, así que muchísimas gracias. a Guillermo lo atrapamos sin una agenda completamente ocupada como tiene todos los días, así que le vamos a pedir la palabra. Gracias, Pipi. Muy buenas las exposiciones, gracias a todos. 2 o 3 temas para complementar. Primero, el Mercosur, como dijo Pablo, es la creación de un momento histórico que, a diferencia de la Comunidad Económica Europea, donde básicamente la potencia industrial no era una potencia militar, acá se dan los 2 elementos en el mismo país que Brasil. En la Comunidad Económica Europea, la potencia industrial alemana
tenía como contrapeso el armamento nuclear de los ingleses y de los franceses, y la prohibición de desarrollar armamento nuclear y potencia militar por parte de los alemanes. Entonces, el límite del desarrollo alemán en la posibilidad de imponer sus decisiones a partir del aparato productivo estaba dado porque del otro lado están los fierros nucleares. Entonces había un equilibrio, y los tipos ahí fueron. En el caso del Mercosur teníamos un problema serio, porque el hecho económico y el hecho militar estaban en el mismo pueblo, que a su vez tenía una economía competitiva con la nuestra. No somos complementarios con los brasileños. Entonces, cuando Pablo dice, mire, teníamos un problema, la globalización imponía esto, pero las condiciones objetivas dificultaban su avance, ahí estaba dado. Nosotros somos complementarios con los uruguayos, paraguayos, los bolivianos, los chilenos, los peruanos, pero no con los brasileños. Con los brasileños somos competitivos. Este es un hecho histórico. Cuando la compañera habla de la gesta sanmartiniana, es rodeando a Brasil. No es integrando a Brasil. Bolívar sale de un lado, San Martín sale del otro, rodeando a Brasil. Hubiese sido mucho más fácil, y de hecho, ¿no? Buenos Aires, Caracas, no se le ocurrió. Fueron rodeando. El concepto de Hispanoamérica es un concepto que florece cuando uno ve la gesta sanmartiniana. Ahora, el Mercosur nos impone el concepto de Iberoamérica. Y ahí se produce, con el colapso de la globalización que cuenta Pablo, un hecho novedoso, donde empezamos a poder tener una visión común en términos de defensa regional como nunca tuvimos. Hasta hace algunos años, los brasileños se planteaban un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, y para eso desarrollaban bombarderos de largo alcance, submarinos nucleares y los portaaviones que les conocemos. Se preparaban para el Atlántico Sur. Su espacio vital era el Atlántico Sur. Claro, la caída de la globalización que objetiva Trump tiene que ver con la penetración en la zona de confort de Estados Unidos, de Alemania y China, y la reacción que se da en el espacio anglosajón. Se retira Inglaterra de la Unión Económica Europea, de alguna manera reaviva su zona de interés en el Atlántico Sur, porque ahora tiene con qué aguantar el Atlántico Sur, que es el eje Ascensión-Malvinas. Ya Malvinas no es el puerto pesquero de hace, no, es una base militar de primer orden. Y sobre sus aspiraciones sobre la Antártida. El gran perdedor de esa estrategia son los brasileños. Obviamente que nosotros ya veníamos perdiendo, pero el gran perdedor del realineamiento del ordenamiento mundial en el Atlántico Sur son los brasileños. Ya los portaaviones, los bombarderos de largo alcance, los submarinos nucleares ya no tienen. Ya su aspiración a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se terminó. Ya no hablan más. De hecho, Lula expresa una política muy errante sobre su inserción internacional. Entonces, y a su vez, los discursos, sobre todo de Macron, diciendo el Amazonas es un lugar demasiado importante para el mundo, en términos incluso de ambiente, para que lo manejen solo los brasileños. Les empieza a pasar a los brasileños lo que nos viene pasando a nosotros desde hace mucho tiempo con Malvinas, por primera vez en la historia, de la construcción de los dos espacios económicos y políticos relevantes de la región. Nosotros siempre tuvimos a los ingleses, ellos no tenían a nadie, ahora tienen los franceses que se... Bueno, eso generó una transformación en la estructura de pensamiento que todavía es incipiente, en Itamaraty, en la estructura de defensa, y se empiezan a vincular con nosotros. Acá hay un compañero por aquí que no sé, se está dando vuelta, y está el compañero Vidal, que sobre eso tiene mucho para opinar, porque es su relación con las estructuras de defensa brasileñas, que interactúan con los nuestros, por ahora en un segundo orden. Obviamente todos sabemos
que está el espacio institucional y está el espacio de segundo orden, digamos, que también tiene relaciones muy importantes. Nosotros las estamos tejiendo. Porque ellos necesitan reorientar su estructura de pensamiento de un Brasil que era potencia a un Brasil que fue desplazado del Atlántico Sur. Y esta historia de Brasil defendiendo el Atlántico Sur en su alianza con Sudáfrica empieza a estar en duda, sobre todo porque se empiezan a enterar que Sudáfrica también hace parte del Commonwealth. Entonces tienen un lío, ¿está bien? Donde era el eje Brasil-Sudáfrica, por eso nosotros fuimos a Angola, nos cruzamos. No es que fuimos a Angola porque queríamos pasear. El Atlántico Sur era un eje. Obviamente, en la vinculación con los angoleños estaban las inversiones y el comercio, pero nos cruzamos. En realidad, el espacio natural es Sudáfrica y nosotros nos cruzamos con los angoleños porque los brasileños fueron para el BRICS. Esto es importante sobre todo para los fanáticos del BRICS. Ahora tenemos ahí en la progresía una serie de muchachos que dan la vida por el BRICS, pensando no sé qué historia. Y en realidad el BRICS básicamente es la alianza en la región de Brasil con Sudáfrica para el Atlántico Sur. Son raros. Tenemos una estructura de muchachos que piensan de manera rara. Como alguien planteó acá, Pablo, en el acuerdo con los chinos, si tuviera Beatriz Paglini lo contaría con suma atención, como cuando ella fue a venderle los caños con costura y sin costura a los bolivianos, dijeron los chinos me los venden más barato, con lo cual nosotros teníamos un problema de desarrollo de nuestros caños, la siderurgia, donde tenemos la siderurgia, que es Campana, San Nicolás, etc. Porque obviamente que hay una salida exportadora de esa chapa también. ¿A dónde va a ir? Y tiene que ir a la región, pero vinieron los chinos. Los que quieren que vengan los chinos se olvidan que el espacio natural de nuestra manufactura es la gesta sanmartiniana. ¿A quién le vamos a vender? Si no le vendemos a los chilenos, a los bolivianos. Es nuestro espacio natural. Tienen un lío en la cabeza. Con los BRICS, con China. Ahí se abre una alternativa que es repensar el Mercosur desde el espacio de la defensa. Desde la industria de la defensa y desde el espacio regional, en una primera complementación que se empieza a dar con Brasil en hipótesis parecidas incluso sobre la Antártida. Es interesante, esto nunca nos había pasado en la historia argentina, lo tienen que pensar y desarrollar, porque va mucho más allá. Esto es un elemento que tenemos que agregar en lo que estamos hablando. El espacio de la defensa, el reordenamiento del Mercosur también en un espacio regional productivo y de comercialización, pero también de defensa, especialmente es un tema importante. Ahí tenemos el problemita de Chile con Gran Bretaña, de Uruguay con Gran Bretaña. Bueno, esto se tiene que resolver en el marco del crecimiento de la economía argentina. Claro, si uno analiza lo que está pasando en los demás espacios políticos, que es lo que dijo Pablo, esto no lo están reflexionando, muchachos, esto está difícil. La política en la Argentina se puso difícil en términos de reflexión. La capacidad de abstracción de los muchachos que hoy pueden conducir los destinos de la Argentina, muchachos y muchachas, va par y paso con la actitud de los periodistas, digamos, ¿no? Cuando uno le dice, mire, pónganse a estudiar, se enojan, qué sé yo, pero hay un problema serio de comunicación y hacia dónde vamos. Yo ayer estuve en una mesa, en un almuerzo que nos invitaron con unos compañeros de la primera, que organizaron en medios de comunicación y demás, y se están acercando, por ahora del segundo orden, pero surgió claramente la ineptitud de Patricia Bullrich para entender estos temas, pero no del lado mío, del lado de los empresarios que estaban sentados ahí, que hacía 15 días que habían estado con ella. Y dice, mire, cuando uno profundiza en la reflexión no hay nada. Como no hay nada con la reta. El problema es que no hay nada con Massa también. Y esto es muy, muy serio, porque estamos navegando, como dice Pablo, en un espacio donde no tienen comprensión de lo que está pasando. Y esta es una virtud de principios y valores. Principios y valores no solo instaló agenda en términos
comunicacionales con el coreano, con el cura, con otras cosas bárbaras que están haciendo los nuestros, ¿no bien? El último hit ¿cómo es que se llama? El Cadete. Lo llamé ayer al Cadete, le digo, che, ¿te puedo pasar eso por la tercera? Sí, pasar. ¿Lo hicieron ustedes? No, se lo hicieron ustedes los principios de valores, nosotros le pusimos un poco. ¿Quién lo hizo? ¿Qué sé yo? Lo mandaron y nosotros nos pareció bárbaro. Así que si alguien sabe quién lo hizo, porque los nuestros que se dedican a esto no lo saben. Nosotros hemos instalado en la agenda estos temas, porque es el vacío que nos dejaron. Después vamos a ver si esto se traduce en votos. También por ahí no se traduce, por ahí la próxima fórmula está el cura, está el coreano, está Marita, qué sé yo, están otros. Nosotros hacemos lo que podemos hoy, mañana vendrán otros. El cura se pega un susto cada vez que le digo esto. El coreano no, porque es un audaz. Entonces, si yo estoy preparado para hacer, dice con choripán ese que hace, está preparado para... El chori está preparado para... Al cura lo vamos a ir preparando entre todos, porque este mundo que viene del nuevo orden internacional tiene otras características, y los que servimos para un momento no servimos para el otro, y esto es importante porque es la construcción colectiva de todos nosotros. Importante. Nosotros, al margen de lo que nos pase entre los votos que saquemos y sobre todo los votos que contemos, que va a haber una diferencia importante entre los que saquemos y los que contemos, salvo hoy, y esto con permiso me hago un paréntesis, salvo hoy que tuvimos un llamado y un intendente muy importante de la primera que nos dice: nosotros te vamos a cuidar, te vamos a hacer boletas, te vamos a hacer todo. Ahí escuchaba a Marta la conversación porque hablan fuerte, los muchachos de Gran Bonaerense hablan fuerte. Bueno, porque necesitamos que ustedes hagan una buena elección. No es el primero que lo dice, ¿eh? En el movimiento obrero organizado necesitan una buena elección de principios y valores, porque así arman un bloque de secretarios generales de sindicatos en el diputado, porque nosotros tenemos un montón de compañeros del movimiento obrero y ellos tienen uno. Entonces, si ganan la fórmula que ellos tienen bien, van a tener un diputado. Si nosotros hacemos una buena elección, vamos a tener un montón de diputados del movimiento obrero que no van a responder a nosotros, muchachos, van a responder al movimiento obrero. ¿A quién van a responder? Van a responder al movimiento obrero. ¿Por qué? Porque nosotros somos la... ¿Qué principios y valores? ¿Qué principios y valores? Principios y valores es la estructura. Dentro de la Constitución permite que la Constitución del 94 dice que el pueblo se organiza a través de los partidos, no a través de los movimientos, bueno, a través de los partidos. Pero la herramienta electoral del movimiento peronista, ¿quién es la herramienta electoral del movimiento peronista? No puede ser el Partido Justicialista, que se apoderó del movimiento peronista y lo desorganizó, y lo desordenó como movimiento y se transformó en la conducción de un movimiento que ellos no creen. Nosotros sí creemos en el movimiento. Por eso hicimos las listas como el señor Perón, con las mujeres, con el movimiento obrero, con la juventud, como tiene que ser. Y nunca principios y valores va a ser la conducción del movimiento peronista. Al contrario, una buena elección de principios y valores garantiza la construcción del Consejo Superior del movimiento peronista. Que es la conducción del movimiento peronista. Para los compañeros de nuestra lista del Mercosur, imagínense que de un lado está Lilita Carrió, del otro lado está la señora Parodi, que la respetamos como cantante. Pero nosotros hemos armado
una lista a conciencia de lujo que encabeza Pablo y que está en condiciones de plantear estos temas. La reorientación, buscando la complementación con Brasil, no todavía económico, los dos somos exportadores de soja, de maíz, de carne, pero en el tema de defensa nos da un espacio muy especial. Hizo mención Pablo de aquel Perón del 52 al 55 que planteaba de América para los americanos, y eso es muy importante, porque ni los franceses ni los ingleses son americanos. Entonces ahí hay un espacio que tenemos que explorar. No es lo mismo que lo exploremos a través de los compañeros informales, que acá tenemos dos informales en términos de su contacto con los uruguayos, con los paraguayos y con los brasileños, a que orgánicamente, institucionalmente, haya un contacto que nos permita pensar estos temas. Y entonces, una buena elección de principios y valores nos va a garantizar también que 1, 2, 3 compañeros integren el Parlamento del Mercosur. Y estos temas los iremos reflexionando y construyendo en el proceso que nos vamos a ir dando. Principios y valores logró institucionalizarse en 2 espacios, que capital y provincia. Se nos desordenó, nos llegamos en 3 distritos que habíamos apostado, que era Santa Fe, Córdoba y Mendoza, nos llegamos. Hicimos una alianza de orden solo nacional para los cargos nacionales, esto es parlamentarios del Mercosur y presidente y vice. Pero en capital y en provincia es principios y valores el que ordena institucionalmente esta alianza. Esto es importante porque son los distritos más relevantes. Y eso significa que nosotros dimos un salto de calidad. Porque al penetrar también en el sistema demoliberal burgués, que tiene que ver con la representación política no movimentista, sino partidocrática, algunas cositas empiezan a fluir. Los compañeros de Miles lo hicieron en Corrientes, lo hacen en Jujuy, lo hacen en Catamarca, y también les sirve. Y no por eso Delía deja de expresar también el espíritu movimentista. Estas son herramientas que a nosotros nos viene bien. Nos ordenamos y vamos penetrando. Tenemos un partido también en Santa Fe que puede ser el originante de nuestro espacio allá. En fin, nosotros hemos quedado constituidos también institucionalmente, y este es un esfuerzo colectivo que tenemos que enaltecer. Y quedamos marcando mucho de la agenda, porque somos los únicos que discutimos esto. En las elecciones, vamos a ver cómo esto evoluciona, desde ya que si el oficialismo se queda sin candidato, ¿a cuánto tiene que llegar el dólar para que el oficialismo se quede sin candidato? Por eso ayer le empezamos a recomendar al oficialismo que empiecen a tener un esquema de retirada, que no es lo mismo que un esquema de desbande. Y le dijimos que tienen que estudiar, porque una cosa es un desbande y otra cosa es una retirada. Tampoco les veo actitud para pensar en un esquema de retirada, pero acá tenemos unos cuadros que se los podemos ofrecer, porque si hacen un esquema de retirada y no de desbande, va a sufrir mucho menos el pueblo. Lo peor que nos puede hacer es un desbande. Ahora, si hay retirada o hay desbande, no tienen candidato. Y ahí es un lío. Y ahí el peronismo que queda es esto que hemos armado. Entonces, todavía la moneda está en el aire. También me preguntaron, aprovecho esto, permiso Pimpi, ayer me preguntó Nancy Paso qué vamos a hacer en el balotaje en el caso que no lleguemos nosotros. La respuesta es muy sencilla. Vamos a acompañar a aquellos que no sean antiperonistas. Nuestro límite es el antiperonismo. Los que atenten contra la estructura movimentista del movimiento peronista, nosotros no lo vamos a acompañar. Porque ese es nuestro límite. Porque es la estructura organizacional natural que nosotros nos damos. Con este mensaje, hay algunos compañeros del movimiento obrero que no integran nuestra lista que nos están diciendo ese límite no lo vamos a pasar. Con lo cual también implica que nos cuiden los votos, que nos acompañen, que sepamos que estamos de alguna manera
en el próximo espacio común que tiene que ser la organización del movimiento peronista. Pero para que quede claro cuál es hasta dónde, cuáles son nuestros límites y qué vamos a acompañar. Para que no piensen, no, total, esto ya tiene asegurado aquel que lo vamos a votar. No, no. Si tiene conducta antiperonista, va a ser un lío grande, ¿eh? Así que, y este es un mensaje que es interesante también que lo circulemos. Nosotros hoy somos una realidad política y lo vamos a consustanciar en los votos. En los que nosotros sabemos que vamos a sacar, después lo que podemos contar es otra historia. Tenemos una lista de lujo del Mercosur, hay una instancia de trabajo muy importante, tenemos dos hombres hombres y mujeres de la economía, hombres y mujeres del derecho, así fueron seleccionados para que nos representen. Estamos muy orgullosos de esta lista, van a empezar a caminar en los distintos espacios profesionales contando esto. Esto fue como el entrenamiento, que lo hicimos con los compañeros, obviamente. Es el entrenamiento. Y ahora van a salir a la cancha a buscar los votos en el lugar que tienen que ir a buscar los votos. Incluso en el espacio de defensa, por lo que acabamos de decir. Incluso en el espacio de defensa. ¿Está bien? Esto es lo que estamos señalando. Tienen todo nuestro respaldo, tienen todo nuestro acompañamiento. Felicitamos a Kim, porque Kim nos instaló la lista con moneda. Siga allá. ¿De dónde sacaste ese coreano? ¿Qué sé yo? Apareció. Pero tiene una careta de coreano, no, es coreano. ¿Y cómo habla como argentino? ¿Por qué argentino? Porque aparte tiene todos los modismos, es una cosa media rara. Es el peronismo en acción. Como los negros que vienen a la básica nuestra a cantar la marcha. No los cagamos a palo para que canten la marcha, no les enseñamos como los ingleses le enseñaron el inglés a todos los que colonizaron, a palo. Y si no aprendían a decir tengo hambre en inglés, no le daban de comer. Nosotros se la enseñamos con amor, con caridad y dándole mate y torta frita. El coreano nos instaló la lista, el cura le va a dar profundidad, Pimpi le da la alegría que tiene que ver del discurso femenino y Nidia también. Y acá, en la lista del Mercosur, van a acompañar todo este despliegue que estamos haciendo. Hasta Leuco tiene que decir que nosotros somos los mejores en las redes, una cosa de loco. Hoy me dijeron que Leuco dijo eso, una cosa de loco. Para que Leuco diga eso es una... Ya tiene que ser una cosa... Ayer entré, y termino con los... Ayer entré en Canal 13, entré con Raúl, no vino Raúl acá. No me dejaban... Fui a grabar ese programa que sale mañana en la nata, decían que viene hace moreno, se pegaron un susto, me dejaron 10 minutos pastando en la puerta porque no podían creer que yo iba. Tenía que grabar el programa de... Muchachos, mañana a la misma hora estamos en el 13, estamos en Crónica, estamos allá, estamos acá, pero estamos en casi todos lados. ¿Cómo sale la elección? Depende de muchas otras cosas, pero el esfuerzo que hicimos en Capital encabezado por Pimpi, por Nidia, en La Nación encabezado por todos nosotros, por Marta, por mí como apoderada, las apoderadas Capital, apoderados nacionales, por el cura, que es un esfuerzo enorme convencer para que su discernimiento sea aceptado por su club. No es un tema, ustedes piensen que viene de 30 años, es solamente ser cura, y ahora cura y candidato, es un esfuerzo enorme. Al coreano le sale naturalmente, es un actor en potencia, qué sé yo, después por ahí se va. Al cura es otra cosa, muchacho, El cura estaba acostumbrado a otras cosas, es un esfuerzo enorme. Valoramos enormemente el esfuerzo que está haciendo nuestro país. Termino a lo más granado de la imaginación, como siempre. Eduardo, poné en tus obras aquí ahora. Tenemos una torta. Sí, tenemos aquí, estamos muy agradecidos a todo esto.
Es interesante lo que hemos hecho y el camino que vamos a recorrer. Arduo, algún día Pimpi va a contar lo difícil que es hacer un partido. Porque uno cuando ve la obra terminada es como cuando llega al asado, a la tortilla, se lo morfa, es un trabajo enorme. Más a esta altura con Pimpi nos pusimos de acuerdo que es más difícil hacer las boletas que ganar la elección. No, dice, no, la elección es una pavada. Hacer las boletas es un quilombo. Todo es un mundo que mañana se termina, porque ese es el esquema como está armado. Pero bueno, paso a paso, como dijo... Bueno, ahí, para ir terminando y ya está, resulta que en Buenos Aires teníamos la boleta partida, por esta historia de que por un lado iba presidente y por otro lado iba gobernador. Para juntarla fue un lío enorme, porque tuvimos que ver no sé cuántos jueces federales, Marta lo consiguió, y en provincia de Buenos Aires a las dos, con Tuque también. Bueno, no es que es tan fácil, si ustedes van a votar en la provincia de Buenos Aires, es una boleta que tiene que ser 80 centímetros, ¿no? Son 8 cuerpos, que yo dice, no, pero ¿cómo es lógico? Si todo principio y valores, ¿cómo no se va a juntar? No, pero fue un quilombo juntar eso, que fueron horas y, muchachos, esto está armado así. Después de esto salimos todos expertos en partidos políticos, pero ninguno sabía nada, muchachos, esta es la realidad. Ninguno de los que está acá éramos expertos en armar partidos, nosotros éramos militantes, pero el Partido Justicialista cayó en manos de los socialdemócratas y bueno, ya saben cómo es esto. Así que tenía que aparecer esta herramienta con mucha potencia de principios y valores. Con tanta potencia apareció que tenemos esta extraordinaria lista del Mercosur. Muchas gracias.